Saludos, buenos días. Voy a compartir pantalla en unos segundos. Agradezco nuevamente la oportunidad de poder compartir con ustedes sobre estos temas de estándares de Quality Matters. Sé que el webinar anterior, ¿verdad? Los que cubren los estándares 3 y 4, pues tuvo un movimiento de fecha y al final de esta sesión, pues también les tengo un recordatorio de la fecha, la nueva fecha para los estándares 3 y 4. Entonces, pues para la mañana de hoy nos vamos a enfocar en los estándares 5 y 6. Van a ser estándares que van a estar relacionados con lo que es las actividades de aprendizaje que tenemos en los cursos y cómo estas actividades se relacionan con los objetivos que ya trabajamos en el estándar 2 específicamente, ¿verdad? En ese primer webinar que tuvimos de estándares 1 y 2, el estándar 2 hablaba sobre la parte de establecer los objetivos de aprendizaje. Y este estándar número 5, pues va relacionado a ese estándar número 2 en el sentido de que lleva una alineación de lo que nosotros queremos lograr con nuestros estudiantes versus las actividades que le proveemos a los estudiantes, las interacciones que tenemos con nuestros estudiantes y las evaluaciones. Parte de los estándares 3 y 4 tiene que ver precisamente con los temas de medición y evaluación, pero para efectos de estos estándares, del estándar 5, que trabaja con las actividades de aprendizaje, pues lo vamos a estar relacionando más a esos estándares, a ese estándar número 2 que tiene que ver con los objetivos. Estoy compartiendo la presentación, si me confirman si la pueden ver, que esto está un Sí, poquito se por puede ver demás. muy bien, se puede ver muy bien, doctora. Ok, perfecto. Sí, porque como la parece que la computadora cogió un receso ayer y hoy está bastante lenta todavía. Pues como les estaba mencionando, estos estándares 5 y 6 los vamos entonces a mirar dentro de esa alineación con los objetivos, particularmente ese estándar número 5, que está relacionado a las actividades de aprendizaje y a la interacción que tenemos con los estudiantes. Uno de los elementos para entender cómo este estándar número 5 busca elevar, ¿verdad?, esa calidad de nuestros cursos a distancia. Y un poco repasando que cuando hablamos de los cursos a distancia, pues nos referimos a todos los cursos que entran dentro de las modalidades que considera Quality Matters como modalidades a distancia, que pueden ser tanto modalidades híbridas, modalidades high flex, modalidades sincrónicas virtuales y modalidades totalmente asincrónicas, ¿verdad? O una combinación de ellas. No se refiere específicamente a un tipo de curso que, ¿verdad?, que lo consideran como curso a distancia, sino a todos los tipos de cursos que podemos tener dentro de una modalidad a distancia. Pues este estándar número 5 tiene una importancia porque independientemente de la interacción que tengamos docente-estudiante, lo que se busca es que dentro de la experiencia del curso, tanto en las actividades formales de evaluación, las actividades de avalúo, las actividades de aprendizaje y todas aquellas oportunidades de interacción, el estudiante las pueda llevar a cabo independientemente sean unas presenciales y unas virtuales, como ocurre en modalidades híbridas o de manera mixta, como ocurre, ¿verdad?, en cursos high flex o en cursos eh, en línea que son mayormente asincrónicos. Este estándar número 5, dentro de este estándar número 5 tenemos 4 elementos particulares que se miran, ¿verdad?, y se buscan trabajar sobre ellos. El primero tiene que ver con que las actividades estén alineadas con los objetivos. Y ¿verdad?, pues lo relacionamos directamente con ese estándar número 2, donde establecemos claramente cuáles son los objetivos de aprendizaje
para nuestro curso y establecemos cuáles son los objetivos específicos de aprendizaje, tanto para las actividades como para las evaluaciones. Pues dentro de este elemento, ¿verdad? De mirar cuán alineadas están las actividades con los objetivos, lo que se busca es ver si las actividades de aprendizaje fueron diseñadas precisamente para ayudar a los estudiantes a alcanzar esos objetivos del curso. Y lo que se busca es que, ¿verdad? Que los puedan alcanzar de manera efectiva. Parte de lo que se mide, ¿verdad? O se busca bajo el cumplimiento de este estándar es que cada actividad esté relacionada con esos objetivos y con esos resultados de aprendizaje que hemos establecido ya. El segundo elemento tiene que ver con las oportunidades de aprendizaje activo. Y esto es algo que ya lo venimos trabajando en muchos de los webinars que se ofrecen en el SEA, ¿verdad? Y dentro de otros espacios internos y externos al recinto y a la UPR. Y es que precisamente uno de los cambios que hemos tenido con todas estas integraciones de tecnología desde el Internet a principios del 2000 hasta todas estas tecnologías, redes, medios que han estado teniendo un efecto directo en la experiencia de aprendizaje en el estudiante, pues ahora lo que se busca es lograr ese aprendizaje activo, ¿verdad? Y dentro de este estándar, pues los cursos deben proveer oportunidades para que el estudiante pueda tener, le pueda reflejar ese aprendizaje activo. Lo que se busca es que las actividades puedan fomentar la interacción. Y cuando hablamos de la interacción, nos referimos a la interacción del estudiante con el contenido, del estudiante con otros estudiantes y el contenido, y del estudiante con otros estudiantes, docentes y el contenido. Hay múltiples maneras, ¿verdad?, de establecer esa interacción para provocar ese aprendizaje activo en el estudiante. ¿Qué es lo que se busca al final? Pues que el estudiante tenga una mayor participación, y eso lo podemos hacer a través de discusiones, de resolución de problemas, casos, ¿verdad? Que podemos traer a discusión, proyectos colaborativos y muchas otras estrategias que podemos establecer de forma interactiva con tanto el contenido como con las actividades de aprendizaje de los estudiantes. El tercer elemento tiene que ver con la interacción del docente con los estudiantes. Y ahí sí lo que estamos buscando es que en el curso haya ¿verdad? Una información clave básica donde el estudiante sepa cómo el docente va a estar interactuando con ellos. Podemos comenzar desde lo principal, que son esas instancias de comunicación entre el docente y el estudiante, cómo el estudiante va a contestar las dudas, dónde va a hacer las consultas, cuáles son esas horas de oficina del docente, pero también en las actividades del curso, ¿verdad? Si establecemos un foro de discusión, pues que el estudiante sepa que lo que está aportando en ese foro de discusión no solamente va a ser algo para el cumplimiento de la actividad, sino que adicional a tener la interacción con los estudiantes, pues el docente también va a ser parte activa de ese foro de discusión. Si tenemos otra actividad colaborativa de algún documento o alguna herramienta externa, pues que el estudiante sepa que el instructor, cuando hablamos del instructor docente, está involucrado en esos procesos, que está accesible para poder tener comunicación y poder tener interacción con el estudiante en esos procesos. Lo que se busca es conocer cómo son o cuáles son esas instancias donde el estudiante puede obtener orientación, donde va a tener retroalimentación y con cuánta frecuencia el estudiante espera recibir esa retroalimentación, ¿verdad? Y ese apoyo continuo. Y el cuarto elemento dentro de este estándar tiene que ver con los requisitos de interacción entre estudiantes. Y aquí es entonces si el curso como tal o las actividades dentro del curso se establecen expectativas sobre cuál va a ser esa interacción entre los estudiantes. Y, ¿verdad? Trabajamos con lo que es la expectativa de la participación en los foros, de los trabajos que son grupales, lo que son discusiones abiertas, debates o cualquier otra actividad que requiera que
los estudiantes participen independientemente si es sincrónico, ¿verdad? Si es al mismo momento o si es una participación asincrónica que cada estudiante lo hace por su cuenta. Vamos a mirarlos entonces uno a uno en el sentido de cuáles son las estrategias y algunas buenas prácticas que se recomiendan, ¿verdad? Con ejemplos de cómo las podemos aplicar en nuestros cursos. Para este primer elemento que es cómo alineamos esas actividades con los objetivos, pues una de las estrategias que se recomienda es trabajar con herramientas como tareas, cuestionarios, foros, lecciones, y acá le coloco los nombres un poquito más general para poder considerar las diferentes plataformas de gestión de aprendizaje que utilizamos en cada una de nuestras instituciones, no solamente basándolo, aunque los ejemplos los vamos a basar en Moodle, pero que lo puedan relacionar si utilizan Blackboard, por ejemplo, como sistema de gestión de aprendizaje. Así que si utilizamos herramientas que ya están integradas en estos sistemas, como lo son las tareas, los cuestionarios, podemos estructurar esas actividades alineadas a los objetivos del curso. Otra de las estrategias que se recomienda es que esas actividades estén contextualizadas, que no sean actividades generales, sino que le permitan al estudiante llevar la actividad, cumplir con ese criterio de evaluación, pero también poder aplicar lo que está aprendiendo, ¿verdad? Las destrezas que está desarrollando en situaciones que pudieran ser reales o que pudieran ser simuladas. Y eso lo podemos trabajar a través de estudios de caso, en los mismos proyectos colaborativos o cuando asignamos tareas como, por ejemplo, análisis de artículos. Dentro de las buenas prácticas para poder cumplir con este primer elemento del estándar 5 es que la relación entre las actividades y los objetivos esté clara, ¿verdad? De que los estudiantes entiendan cuán relacionado, ¿verdad? O en la razón, el por qué van a tener cada una de esas actividades y cómo eso contribuye a lograr ese objetivo de aprendizaje que queremos desarrollar con los estudiantes. También tener todas las descripciones, tanto en el sílabo, si usamos dentro de nuestros bosquejos, un detalle de todo lo que vamos a hacer en el curso, sino en la plataforma cuando estamos trabajando con la guía de las actividades dentro de la plataforma, en esa sección donde establecemos las instrucciones de las actividades, pues ahí hacer una descripción clara y una explicación. Incluso también se recomienda que ese objetivo de aprendizaje al que está relacionado esa actividad lo incluyamos como parte de esa descripción o de ese texto que está establecido en el espacio de las actividades en la plataforma. Y el otro elemento que se considera como una buena práctica es mantener esa retroalimentación continua sobre las actividades para entonces poder guiar a los estudiantes a conocer cómo pueden trabajar con esas áreas que necesitan reforzar para lograr los objetivos, ¿verdad? Y de esa manera el estudiante pues ya va llevando ese proceso como un proceso guiado. Incluso cuando estamos hablando de clases que son totalmente asincrónicas, donde la interacción del docente con el estudiante no es básicamente como una reunión virtual, ¿verdad? En periodo de clase, sino que son sesiones más personales, más tipo uno a uno, de guía, de discusión de dudas, pues también que el estudiante tenga esa consistencia de esa retroalimentación, ya sea por video, ya sea escrito, ya sea por mensaje de la plataforma, por correo electrónico, pero que el estudiante pues, pueda tener esa información de manera continua. Dentro ¿verdad? De los ejemplos para trabajar con esa claridad o establecer esa relación entre las actividades y los objetivos, una de las recomendaciones es precisamente utilizar ese espacio donde hacemos la descripción o donde establecemos las instrucciones o el contenido de las actividades en la plataforma. Esta captura de pantalla es de un espacio de tarea en Moodle, así que en la parte superior lo que tenemos es el título que se le da a la tarea. Luego podemos ver el objetivo de aprendizaje
que aparece en primera instancia. Hay una serie de instrucciones, se establecen cuáles son los pasos que va a llevar el estudiante para lograr esa actividad y los requisitos, ¿verdad? Y los elementos, los detalles de cómo el estudiante va a llevar a cabo la actividad. En este ejemplo en particular, pues se incluye también un documento guía que el estudiante puede descargar y mientras esté llevando la actividad, pues el estudiante puede tener ese documento acompañando y guiando ese proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de la retroalimentación continua, pues nos referimos a, ¿verdad?, a todas esas oportunidades que tenemos de poder proveerle retroalimentación a los estudiantes dentro de las buenas prácticas y a modo de ejemplo. En los sistemas de gestión de aprendizaje tenemos cuando hacemos la calificación o la valoración de un trabajo que hacen los estudiantes, el sistema nos permite proveerle un comentario, una retroalimentación, ¿verdad?, un feedback dentro de la plataforma. Es importante que utilicemos ese espacio para así tener esa retroalimentación en contexto del trabajo que el estudiante ha entregado, pero también asegurarnos que el estudiante lo puede ver. En muchas ocasiones esa configuración no está activada por defecto, así que tenemos que entrar a la configuración de nuestro sistema y asegurarnos, ¿verdad?, o confirmar que en efecto el estudiante cuando ve su informe de calificaciones puede ver también lo que es esa sección de feedback o de comentario. De nuevo, esto es una captura de Moodle en esa sección del gradebook o del libro de calificaciones donde el estudiante puede ver entonces la tarea, ¿verdad?, o el trabajo que entregó, la puntuación que obtuvo y ese comentario o ese feedback que le hace el docente sobre esa tarea en particular. 5.2 pues trata específicamente de esas oportunidades de interacción, ¿verdad?, y de aprendizaje para fomentar ese aprendizaje activo. Y dentro de las estrategias es que podamos fomentar el trabajo colaborativo. Y lo más probable es que cuando nosotros le mencionamos a nuestros estudiantes que van a tener un trabajo colaborativo, un trabajo en grupo, trabajo en equipo, la mayoría pues no va a recibir esas noticias con mucho entusiasmo porque probablemente han tenido muchas experiencias que le han quizás afectado la percepción sobre cómo se llevan a cabo los trabajos colaborativos. Pero nosotros podemos hacer trabajo colaborativo desde elementos más sencillos, como por ejemplo los foros o los grupos dentro de las plataformas para establecer unas tareas, unas actividades más sencillas que vienen a ser parte de ese elemento de colaboración. Y de ahí pues lo podemos ir guiando a procesos colaborativos mucho más complejos hasta que finalmente puedan lograr una experiencia colaborativa, ¿verdad?, en clase. Esto tal vez no todos los cursos sean aptos para desarrollar una destreza de trabajo colaborativo a nivel de curso, pero sí podemos integrar algunas actividades para comenzar a relacionar a los estudiantes y a familiarizarlos con lo que es la experiencia de trabajo colaborativo. Otro elemento es integrar actividades interactivas, pues diseñar estas actividades para que requieran participación del estudiante. Nosotros podemos asignarle a nuestros estudiantes en nuestros cursos que vean un video de una conferencia, por ejemplo, en una plataforma como YouTube. Y la conferencia lo más probable dure 30, 45 minutos, una hora. Esa interacción que tiene el estudiante con ese video es una interacción pasiva. ¿Por qué? Porque el estudiante lo que hace es que le da play, escucha el video, a veces están pendientes al video, a veces simplemente lo están escuchando mientras están haciendo otras cosas. Pasa el tiempo y probablemente toda la información que nosotros en nuestra intención queríamos que el estudiante captara, no la captó porque no fue la manera efectiva para que el estudiante tuviera esa interacción con ese contenido. Hay herramientas que nos permiten generar diferentes actividades integradas a los videos. Por ejemplo, en la plataforma de Moodle tenemos H5P, pero H5P también funciona en Blackboard y en otras plataformas.
tenemos herramientas externas que permiten tomar un video y sobre ese video establecerle diversas interacciones. ¿Qué significa esto? Que si el video me dura 45 minutos, yo puedo mirar el video, establecer los tiempos, ¿verdad? O esos momentos en el video en que se tocan temas en específico. Y cuando pase ese pedazo, ¿verdad? O esa porción del video, yo puedo establecer con estas herramientas una pausa. Y en esa pausa en ese video le aparece al estudiante una interacción. Puede ser una pregunta rápida de selección múltiple, puede ser un llena blanco, puede ser un pareo, puede ser una actividad gamificada, con algún elemento de juego o elemento lúdico. La idea es que el contenido de esa actividad va a estar relacionada al contenido que se habló en esa porción del video. El estudiante lleva a cabo la actividad, obtiene la retroalimentación, el video continúa y el estudiante ve la próxima porción del video. Esto lo que hace es que podamos generar una interacción activa, ¿verdad? Una participación entre un contenido que es pasivo, porque es un video y eso se grabó, la persona no está disponible mientras está haciendo la conferencia para contestar las preguntas del estudiante. Así que genera una interacción con un contenido pasivo. Y les presento el ejemplo del video porque es uno de los más que se utiliza, ¿verdad? Como parte de asignarle a nuestros estudiantes material para aprendizaje. Pero esto también lo podemos hacer con recursos como lectura en formato PDF o lo podemos hacer con elementos de presentaciones que podemos compartirle a los estudiantes para que puedan trabajar e interactuar sobre ellas. Claro, las plataformas en específico, por ejemplo, si yo le comparto un PowerPoint a mis estudiantes, dentro del PowerPoint no van a tener esa interacción. Yo la tengo que crear utilizando otras herramientas. Adicional a eso, podemos trabajar con simulaciones. A veces cuando pensamos en simulaciones, pensamos en la ciencia, pensamos en simulaciones de física, en simulaciones de química, simulaciones de laboratorio. Pero se han estado creando simulaciones en múltiples áreas. Por ejemplo, se han usado las simulaciones para establecer posibles casos, ¿verdad? Y posibles situaciones reales para disciplinas más con corte de las ciencias sociales. Entonces, no es una simulación donde el estudiante está tratando de manejar alguna instrumentación de un laboratorio o tiene que ver una simulación con elementos de física, ¿verdad? O de ciencias naturales, sino que ya las simulaciones han salido de esa disciplina para establecer interacción para los estudiantes con otras disciplinas y otras temáticas. Hay herramientas también que nos permiten crear debates en línea. En muchas ocasiones usamos la herramienta del foro de nuestro sistema de gestión de aprendizaje para generar estos debates. Los foros nos pudieran funcionar para algunos diseños de debates, pero quizás no para un debate que requiere una participación más activa del estudiante. ¿Por qué? Porque el foro es totalmente asincrónico, así que un primer estudiante tiene que hacer un argumento, ¿verdad? O hay un tema principal donde alguien tiene que comentar sobre ese tema y entonces una próxima persona puede comentar sobre el tema o el primer comentario y así sucesivamente. Hay herramientas que entonces permiten desarrollar estas interacciones en línea mucho más activas. De nuevo, no significa que las van a generar sincrónicas, ¿verdad? Que todos los estudiantes tienen que estar participando en el momento. Sin embargo, genera una serie de actividades y de requisitos con notificaciones que los estudiantes pues están activamente participando en ese debate, cada cual dentro de su disponibilidad y del periodo de tiempo en que se establezca ese debate en línea. También podemos utilizar encuestas que sean interactivas o incluso hay muchas plataformas para generar juegos, ¿verdad? O actividades en base lúdica que nos permiten trabajar con contenido, pero que el estudiante pueda tener una interacción un poco más divertida en ese sentido. Dentro de las buenas prácticas, pues lo primero que buscamos es que se diversifiquen esas actividades interactivas. Si tenemos un curso
digamos, subgraduado que se reúne 2 veces en semana en ¿verdad? En un método presencial tradicional, y ya sea híbrido, HyFlex o sincrónico y asincrónico en línea, el estudiante va a requerir, ¿verdad? Una participación, en vez de asistencia, se habla de participación frecuente en el curso. Pues en muchos casos lo que vemos como ejemplo es que todas las semanas hay un foro asignado y es un foro, y la próxima semana es otro foro, y la próxima otro foro. Entonces el estudiante, al tener el mismo tipo de actividad, no significa que no la vaya a hacer o que, ¿verdad? No le vaya a sacar el provecho, pero puede estar entonces entrando en lo que viene siendo esa fatiga y esa monotonía, ¿no? De lo que son las interacciones en las clases a distancia. Así lo que se busca es que hayan diferentes tipos de actividades. Podemos usar foros, no estoy diciendo que los foros, ¿verdad? No son positivos. Los podemos usar, pero entonces vamos a combinarlo. Tenemos foros, tenemos discusiones en línea, tenemos proyectos o trabajos que pueden hacer los estudiantes, ya sean grupales, eh, en, sincrónicos, o proyectos grupales que puedan hacer de manera asincrónica, sesiones sincrónicas de discusión donde podamos proveerle espacios virtuales para que los estudiantes se puedan conectar y trabajar entre ellos, o nosotros también entrar dentro de esa interacción. Y el otro elemento repite, ¿verdad? Un poco lo que se tocaba en ese 5.1 de las actividades, es la parte del feedback, de la retroalimentación. En el punto número 1 hablábamos de que fuera frecuente. En este punto 2, como buenas prácticas para promover ese aprendizaje activo, es que esa retroalimentación pueda ser instantánea en los momentos, ¿verdad? En que la herramienta permite que el estudiante obtenga una retroalimentación instantánea, y eso ayuda a que el estudiante pues tenga una reflexión, ¿verdad? O una oportunidad para reflexionar sobre cuál ha sido su desempeño y cómo lo pueden mejorar. Por ejemplo, hay actividades que podemos trabajar utilizando la herramienta de cuestionario del sistema de gestión de aprendizaje. Hay veces en la traducción, pues, es cuestionario, probablemente en inglés en los sistemas aparezca como herramienta de quiz o de test, ¿verdad? Que es la misma que podemos usar después con puntuación formal para los exámenes o pruebas cortas. Pero también podemos usar otra externa, o podemos usar el formulario donde los estudiantes puedan tener ejercicios de práctica, ejercicios que pudieran estar más relacionados a lo que es el avalúo de ese aprendizaje, más allá de una evaluación formal, que el estudiante lo puede repetir. Así que al tener esa retroalimentación instantánea, ya sabe dónde tuvo una equivocación, ya sabe que la opción que seleccionó no fue la correcta, así que puedes regresar y puedes repetirlo. Hay herramientas que permiten tener este tipo de retroalimentación instantánea integrada. Una de ellas, ¿verdad? H5P, que yo la he mencionado anteriormente, pues dentro de todos los contenidos interactivos que podemos crear con H5P, una de las que es frecuente verlas en cada uno de esos tipos de contenido interactivo son las preguntas rápidas o las preguntas de selección múltiple, donde el estudiante selecciona una opción y al momento de seleccionarla obtiene de inmediato una retroalimentación en texto, puede ser también en audio, puede ser con sonido, ¿verdad? Con efecto de sonido, puede ser en un texto explicativo, o puede ser simplemente con una hoja de resultados donde el estudiante puede repetir la actividad por completo. Y de esa manera ya identifica cuáles son los elementos en donde debe mejorar y tiene la oportunidad de hacerlo de inmediato. Y eso pues lo podemos hacer de manera repetida en el curso. El tercer elemento de este estándar número 5 tiene que ver entonces con la planificación que hacemos para tener como docentes esa interacción regular con los estudiantes. Y desde que entramos
¿verdad? En el momento de educación remota por emergencia, que fue para el 2020 ¿verdad? Con el evento de la pandemia, se ha venido hablando de la importancia de lo que es la interacción regular y sustantiva, ¿verdad? Y de hecho, bajo reglamentación federal, en los cursos a distancia tenemos que asegurarnos que tenemos interacción regular y sustantiva con nuestros estudiantes. De hecho, el Departamento de Educación Federal establece cuáles son esos parámetros mínimos requeridos para tener, ¿verdad? Para considerar que tenemos una interacción regular y sustantiva con los estudiantes, incluso en cursos donde lo menos que tenemos es comunicación sincrónica con nuestros estudiantes, que son los cursos totalmente asincrónicos. Incluso en ese tipo de cursos, pues hay también unos elementos que establecemos como esa interacción regular y sustantiva con nuestros estudiantes. ¿Cuáles son algunas de las estrategias que se recomiendan? Una de ellas es establecer un calendario de interacciones. Por ejemplo, podemos establecer un calendario donde tengamos la información de cuándo van a ser esas oportunidades sincrónicas para conectarnos con nuestros estudiantes, de cuándo van a ser las fechas de llevar a cabo o los periodos para llevar a cabo esas discusiones en grupo, esos foros, ¿verdad? La participación en esos foros, toda la información de contacto directo con el docente, también esas expectativas de contacto del docente y del estudiante, que ya lo hablamos un poco en el estándar número 1 con la información general del curso, pero el estudiante también tiene que saber, bueno, si yo le escribo al profesor, pues cuánto tiempo debo esperar esa contestación antes de volver a escribirle para recordarle que le escribí una primera vez y que todavía no me ha contestado, ¿no? Todos esos elementos, pues, son parte de esa planificación por parte del docente de cómo va a ser esa interacción regular y sustantiva con el estudiante. Una segunda estrategia que se recomienda es utilizar herramientas de retroalimentación en Moodle, Blackboard, Canva, ¿verdad? El sistema de gestión de aprendizaje que estemos utilizando, y ese sistema de retroalimentación lo vamos a tener, por ejemplo, en las áreas de tarea o los assignments, que es donde el estudiante envía su trabajo directo al docente, trabajo individual, directo al docente, y ahí nosotros podemos tener la oportunidad de enviarle al estudiante una retroalimentación personalizada, ¿verdad? Ya ahí no es automática, ya ahí el estudiante espera a que el docente mire el trabajo, lo valore, lo puede evaluar y entonces pueda darle esa retroalimentación. También tenemos oportunidades en los foros de las discusiones grupales, estar activos en esos foros y hacer comentarios y darle retroalimentación a los estudiantes mientras están participando en esos foros. Tenemos las plataformas de reuniones como Teams, como Zoom, para llevar a cabo sesiones sincrónicas donde ayudamos a los estudiantes, ¿verdad? A tener ese encuentro donde esas sesiones sincrónicas no pueden estar diseñadas para explicar o para trabajar contenido, pero también pueden estar diseñadas para ofrecer espacios abiertos de interacción, de preguntas, de compartir entre los estudiantes y el docente. Dentro de las buenas prácticas, pues, ¿qué es lo que se busca? La claridad y la frecuencia, perdón, la claridad en la frecuencia y las formas de interacción. Vamos entonces a establecer la información del curso en el sílabo, en ese calendario que vamos a compartir con nuestros estudiantes, cuántas veces por semana, si es por semana, si es por módulo, ¿verdad? Y esto va a depender del diseño del curso. Cuántas veces nosotros esperamos tener una interacción con los estudiantes, qué tipo de actividades o qué tipo de interacciones vamos a tener, si es la parte de comentarios en las tareas, los comentarios en los foros, las sesiones en vivo, las sesiones one-on-one con los estudiantes, las citas, ¿verdad? Y todos esos elementos que establezcamos como espacios de comunicación e interacción. Y el segundo elemento de buena práctica es la accesibilidad, ¿no? Asegurarnos de que los estudiantes tienen toda la información de cómo contactarnos
y lo que les mencioné hace un rato, ¿verdad? Pues esa expectativa de la respuesta. Y lo podemos hacer trabajando desde el horario de oficina virtual, los tiempos para recibir correos electrónicos y los tiempos de respuesta, si van a haber sesiones en vivo, si va a haber una plataforma, por ejemplo, tipo Q&A, donde el estudiante envía su pregunta y el docente la contesta y así todos los que tengan la misma pregunta pues pueden ver la respuesta del docente a esa pregunta. En muchos casos usamos la misma herramienta de foro para tener ese tipo de actividad, pero también hay otras herramientas externas que podemos usar. Y el último elemento de este estándar 5 tiene que ver con esos requisitos para la interacción entre los estudiantes, ¿verdad? Y que esos requisitos pues estén claramente establecidos. Dentro de las experiencias, de las estrategias, lo que estamos buscando es definir esas expectativas de participación. Establecer entonces cómo los estudiantes van a interactuar entre ellos, con qué frecuencia deben interactuar con el contenido. Esto fue lo que les mencioné hace un rato, ¿verdad? Si el curso lo estamos diseñando en periodos de semana, pues entonces le establecemos al estudiante el mínimo de veces por semana que debe conectarse al curso para tener contacto con el contenido, interactuar con ese contenido, llevar a cabo las actividades y llevar a cabo las evaluaciones que estén asignadas o relacionadas con ese contenido. Y ahí pues establecemos esa participación y esa interacción frecuente. Si es por módulo, ¿verdad? Pues entonces establecemos los periodos en que se va a cubrir o en que el estudiante se espera que el estudiante cumpla cada uno de esos módulos y entonces, de nuevo, pues la frecuencia que el estudiante debe acceder al módulo para ver la información, para trabajar con el contenido, completar las actividades y las evaluaciones. También dentro de las expectativas, pues hablamos de las expectativas de participación con otros compañeros, ¿verdad? Con otros estudiantes, incluso en esas sesiones que establecemos abiertas, docentes y estudiantes, que aunque no las requerimos, particularmente cuando son cursos asincrónicos, pero sí entonces se establece la expectativa de esa participación, ¿verdad? Y cómo va a ser esa participación durante esas sesiones sincrónicas. La segunda estrategia es entonces poder utilizar herramientas de seguimiento que tengamos disponibles en nuestras plataformas. Por ejemplo, herramientas de foro para darle al estudiante un requisito de publicaciones mínimas y que pueda tener contribución, ¿verdad? Requerida a los compañeros. En las actividades, en las pocas actividades de foros que yo hago en mis cursos, yo le establezco al estudiante cuál va a ser esa participación inicial, si es una contestación a una pregunta, si es una opinión en base a una lectura o si es un argumento que tiene que hacer y luego los requisitos de participación. En Moodle, particularmente la plataforma de foro, permite establecer los requisitos, así que el estudiante puede ver en la actividad lo que le es requerido, si es una participación independientemente de cómo sea o si es una publicación y 2 comentarios o si son la cantidad de comentarios que le vamos a requerir. Y eso el estudiante lo va a ver y hasta que el estudiante no lo complete, la actividad en la plataforma no le aparece marcada como que cumplió con los requisitos. Eso no impide la calificación, ni, ¿verdad? Ni impide que el estudiante pues lleve a cabo otras tareas. Eso son todo parte de configuraciones más técnicas, pero sí visualmente y a manera de información le deja saber al estudiante si ha cumplido o no con los requisitos para esa actividad en particular. También tenemos cuestionarios o las tareas para evaluar el cumplimiento de esos requisitos de participación. Y de nuevo, las plataformas tienen unas herramientas de seguimiento que son los registros, ¿verdad? Los elementos de hacer ese seguimiento de cómo el estudiante va cumpliendo con los requisitos del curso, que son elementos un poco más técnicos y van a depender, ahí definitivamente depende de cada plataforma, incluso dentro de una misma plataforma, ¿verdad? Pues cuál versión tengamos de esa plataforma, pues depende cómo se configura. Dentro de las buenas prácticas,
lo que estamos buscando es esa transparencia en esos criterios o requisitos de participación y en esa guía sobre cómo el estudiante va a interactuar. Específicamente, ¿verdad? Pues que el estudiante tenga toda la información desde el inicio del curso, todo lo que son esos requisitos de participación, las interacciones en los foros, la frecuencia de las tareas, de los proyectos, de las comunicaciones, de las reuniones. Yo sé que hemos hablado mucho de la modalidad de un curso totalmente asincrónico porque es donde más retante puede ser la interacción docente-estudiante, precisamente porque no esté ese componente sincrónico, pero en los cursos que son híbridos o en los cursos que son en línea con componente sincrónico mayor, pues lo mismo, tenemos que establecer desde el inicio del curso cuándo van a ser esas reuniones virtuales, o si es un curso híbrido, pues cuándo van a ser las reuniones presenciales versus cuándo van a ser las virtuales y las experiencias asincrónicas. ¿Cuáles van a ser esas expectativas de participación, esas expectativas de asistencia, hablando específicamente de una modalidad híbrida donde tenemos un componente presencial y así por el estilo? Toda esa información ya lo hablamos en el estándar número 1, pero siempre lo vamos a ver repetido y eso es otra de las cosas que se establece a través de los estándares de Quality Matters, la relación entre ellos, ¿no? De que lo que se busca es esa consistencia y si se toca en un estándar unos elementos, pues se mantiene esa consistencia a través de todos los estándares de establecer la información desde el inicio, establecer la información clara en una sección en el curso que sea evidente para el estudiante que ahí es donde va a encontrar la información referente a, en este caso, a lo que es la interacción y a los requisitos de participación. Y ya luego, sobre las guías, pues básicamente cómo nosotros podemos proveerle a los estudiantes esas pautas de cómo participar en las actividades, ejemplo de cómo van a hacer publicaciones en foros o cómo estructurar las respuestas en actividades grupales. Me ha pasado mucho en cursos mayormente a nivel de bachillerato, que son cursos introductorios, donde lo más probable es que los estudiantes no hayan tenido tanta experiencia de manejar primero la plataforma de gestión de aprendizaje, porque sabemos que en nuestras instituciones estamos usando plataformas que son diferentes a las que los estudiantes usan en escuela superior, la mayoría de ellos, excepto una plataforma de videoconferencia como Zoom o Teams. Las de gestión de aprendizaje son muy diferentes. Entonces, el manejo de cómo publicar, cómo contestar, quizás para los que ya llevamos tiempo o tenemos práctica manejando estas herramientas, pues en un foro, para mí es un poco más obvio decir, bueno, pues si yo le voy a contestar a alguien, yo tengo que ir a donde dice reply. Pero para el estudiante que es la primera vez que entra al foro, no va a saber, si yo le digo, ok, tienes que hacer una aportación principal, y contestarle a dos compañeros, probablemente va a poder hacer la aportación principal, pero no va a saber cómo entrar a las discusiones de sus compañeros y hacerle las aportaciones si no les damos una guía. Hay una sección de videotutoriales, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, para el recinto de Río Piedras, hay unos videotutoriales en los canales de YouTube de la Unidad de Educación en Línea, del CEA también, de diferentes instancias, también a nivel de Administración Central tenemos otros videotutoriales relacionados particularmente a la plataforma de Moodle. Así que los estudiantes los podemos guiar, ¿verdad? Que puedan explorar esos videotutoriales, pero también sería bueno darle ejemplos o guías claras sobre cómo nosotros queremos que sea esa interacción dentro de esas actividades. Cuando, ¿verdad? Ya hablando un poco más en específico sobre cómo hacemos cumplimiento de este estándar número 5, para alinear las actividades con los objetivos de aprendizaje, lo que vamos a buscar es que cuando vemos ese objetivo, por ejemplo, pues yo tengo un objetivo de aprendizaje que establece que el estudiante debe identificar unos desafíos. Pues las actividades que yo trabaje para este objetivo tienen que llevar al estudiante
a lograr que puedan identificar, ¿verdad? Tenemos ahí un verbo y ya lo habíamos discutido en el webinar donde hablamos del estándar 2, que es el estándar relacionado a los objetivos, ¿verdad? Que esos objetivos deben ser medibles. Yo puedo evidenciarlos y puedo medir y poder establecer que el estudiante cumple con ese objetivo. Así que si el objetivo es que el estudiante identifique, pues yo necesito una actividad que permita que el estudiante pueda identificarlo. Pues, ¿cuál sería un ejemplo de esa actividad? Y acá lo estoy llevando directamente a la plataforma de Moodle. No sé si la Blackboard o Canva tenga una herramienta como esta, pero en Moodle nosotros tenemos una herramienta que se llama glosario. Ese glosario yo lo puedo hacer colaborativo. ¿Qué significa esto? Que yo puedo generar una actividad donde a los estudiantes yo les asigno que dentro de un glosario donde haya establecido cuáles son los campos de información que el estudiante va a añadir a ese glosario, identifique, ¿verdad? Esos elementos, en este caso, tendencia de la temática del curso, tiene las instrucciones y cada estudiante va a añadir en ese glosario 2 elementos. No depende de otro estudiante para añadir elementos, no tiene que conectarse sincrónicamente con ningún otro estudiante para hacerlo. ¿Por qué es colaborativo? Porque el producto al final del ejercicio, en vez de yo tener 20 glosarios diferentes con 2 términos cada uno, tengo un solo glosario donde tengo 40 términos, ¿no? Porque cada estudiante incluyó 2 términos y ese glosario no es solamente un ejercicio de evaluación o un ejercicio de aprendizaje, sino que es un recurso que el estudiante tiene a lo largo del semestre y puede buscar información en ese glosario que construyó con sus compañeros. Incluso al final del semestre, el estudiante puede extraer la información de ese glosario y guardarla como un recurso que puede utilizar después de referencia. Lo mismo, ¿verdad? Otro ejemplo. Hay un objetivo que trabaja desde la parte del análisis, así que el objetivo es que el estudiante pueda analizar el impacto de aprendizaje y pues cómo logramos que el estudiante pueda llevar a cabo ese análisis, pues con un estudio de caso. Así que acá pues le asignamos al estudiante un estudio de caso que estamos haciendo con esta actividad o con esta tarea, trayendo elementos de contextos reales, ¿verdad? Hay diferentes casos en una lista, el estudiante selecciona uno, hace la lectura, lo compara con todo lo que viene trabajando en la temática del curso y escribe, redacta, ¿verdad? Un trabajo final sobre ese caso que ha estudiado, que lo podemos hacer igual, un caso real tomado, ¿verdad? Con información y datos que obtenemos a través de lo que se ha publicado, o podemos establecer casos hipotéticos o casos ficticios, pero reflejando situaciones reales. Y en ese sentido, pues no necesitamos buscar datos específicos, sino que podemos trabajarlo de una manera más creativa, pero que refleje lo que sería una situación real en el escenario profesional donde ese estudiante después se va a estar desarrollando, ¿no? Dentro de esos ejemplos, ¿verdad? Pues como les mencioné, lo que es la interacción para el aprendizaje activo, utilizar esas herramientas, por ejemplo, en el foro, lo que son las guías a esas discusiones, en muchas ocasiones, el proveer preguntas, guías o proveer puntos de discusión pues, hay una lectura asignada, hay que hacer un foro de discusión sobre esa lectura. Miren estos puntos, discutan sobre estos elementos en particular, así guiamos esa discusión. Lo mismo con los requisitos de comentario. Uno de los elementos que yo le incluyo a mis estudiantes es que en los comentarios, en esa interacción que van a tener entre estudiantes, no pueden ser comentarios básicos de estoy de acuerdo o lo que él dijo o yo pienso igual, sino que tienen que ser comentarios a favor o en contra de lo que expone el estudiante de la publicación original, pero tienen que tener una sustancia y tienen que tener unos elementos en particulares que cambian dependiendo de la discusión que se esté llevando a cabo. Dentro de la
planificación, como les mencioné, acá les quiero mostrar el ejemplo de lo que sería el calendario. En este curso que estoy utilizando de ejemplo, esto fue un curso que ofrecí el semestre pasado, es un curso híbrido. Así que al ser un curso híbrido teníamos sesiones presenciales y sesiones virtuales. Pues para evitar la confusión entre los estudiantes de cuando estábamos en la sala de clase, cuando nos conectábamos por Teams o cuando era una actividad asincrónica en Moodle, yo les genero un calendario. Ese calendario lo tienen en el sílabo. Yo se los comparto también en el curso, ¿verdad? En la parte de información general del curso en Moodle. También la información la coloco en la herramienta de calendario en Moodle y todo lo que son las reuniones virtuales se las asigno como usamos Teams, pues se las asigno a través de una invitación por calendario a Teams, en Teams, debo decir. Entonces el estudiante tiene acceso a toda esa información y así minimizamos la confusión de cuándo y dónde nos reunimos, ¿no? Y digo minimizamos porque siempre hay casos en donde tenemos estudiantes que por alguna otra razón, pues en ese mismo día están escribiendo, hoy es presencial, hoy es virtual, nos conectamos, no nos conectamos, etcétera. Pero en vez de tener 20 estudiantes preguntándonos, a veces podemos tener uno solo preguntándonos, ¿no? Así que tenemos entonces esa parte o esa información ya la tenemos establecida. Un ejemplo de cómo clarificar esos requisitos para la interacción de los estudiantes. Yo les envío a los estudiantes al inicio del semestre, usualmente 1 o 2 días antes del día de nuestra primera reunión, un mensaje de bienvenida. Y dentro de ese mensaje de bienvenida, yo establezco, además de la información del curso, cuándo va a ser la reunión, la modalidad de la reunión, etcétera. Yo le establezco en ese correo electrónico mi información de contacto, ¿verdad? Dentro de una sección que ahí le coloco mi disponibilidad para que ellos sepan cuándo voy a estar disponible, dónde y de qué manera me pueden conseguir, pero también establezco cuáles son mis expectativas para el curso y lo que los estudiantes pueden esperar de mí. Y esa información la tienen adelantada. Eso también lo van a tener en la parte de información general del curso, pero ya de antemano ya yo les estoy diciendo a los estudiantes, este es el curso, ¿verdad? Este es el código, el tema, nuestras fechas, nuestras días y horas de reunión, la modalidad. Estas son mis expectativas que yo tengo para este curso. Los estudiantes ya saben cuáles son esos elementos. También les dejo saber, esto es lo que ustedes pueden esperar de mí en este curso y esta es mi disponibilidad para todos los elementos de comunicación. Y ya con eso, ¿verdad? Pues cubrimos esos elementos o esos criterios para poder establecer unas actividades de aprendizaje y de interacción con nuestros estudiantes en los cursos, independientemente del tipo de modalidad a distancia que tengamos con nuestros cursos. Voy a pasar por aquí por el chat por si acaso hay alguna pregunta al momento. No veo preguntas, voy a dar unos segundos por si acaso hay alguna pregunta que surja antes de cambiar al estándar número 6 para entonces hablar de este estándar que también es igual de corto, lo que tiene son 4 elementos dentro del estándar, pero son bien importantes porque habla específicamente de lo que es la parte del manejo de la tecnología de los cursos. Por lo menos en el chat, doctora, no veo ninguna pregunta ni tampoco veo ninguna mano levantada. Pues perfecto. Pues continuamos entonces. Muchas gracias, Rita. Ok. Ya para este estándar número 6 nos vamos a enfocar entonces en lo que son las tecnologías del curso. Y cuando hablamos de las tecnologías del curso, no nos vamos a limitar solamente a lo que usamos, a la plataforma que utilizamos como plataforma de gestión de aprendizaje o aquella tecnología que utilicemos para las videoconferencias, ¿verdad? O esas reuniones sincrónicas, sino que vamos a pensar en todos los elementos, aplicaciones, extensiones, herramientas, plugins, ¿verdad? Todos esos elementos que tienen que ver con con lo que se considera dentro de la tecnología del curso. Aquí vamos a hablar específicamente de esas herramientas que utilizamos y la razón por la cual utilizamos esas herramientas, ¿verdad? Y lo importante
Y lo que se busca en estos elementos de calidad es que esas herramientas realmente apoyen conseguir lograr esos objetivos de aprendizaje. Que no sea utilizar una herramienta simplemente por utilizarla. Y aquí vamos a entrar un poco, ¿verdad?, en toda esta ola del trending topic de lo que son las inteligencias artificiales, como parte, ¿verdad?, de esos ejemplos de lo que es utilizar las herramientas con un propósito o simplemente porque es lo que está de moda. También vamos a hablar sobre esas herramientas, cómo esas herramientas van a promover la participación del estudiante y ese aprendizaje activo. Y dentro de este segundo elemento, pues lo que buscamos es que el uso de la herramienta como tal, lo que es el manejo, la parte técnica, no sea o no represente un reto y por ende represente una limitación para el estudiante poder lograr lo que es esa participación activa, esa colaboración y esa interacción entre estudiantes y con el contenido. También dentro de este estándar vamos a mirar cómo utilizar una variedad de tecnologías en el curso, ¿verdad? Una cosa es no usar de todo para no agobiar al estudiante con tantas tecnologías, pero tampoco limitarnos solamente a una para entonces lograr esa variedad. Y este elemento va un poco también relacionado con el que vimos en el estándar número 5 de variar las actividades, porque en muchas ocasiones cuando buscamos variar y diversificar con las actividades de aprendizaje, necesitamos integrar diferentes herramientas, ya sea que están provistas en nuestro sistema de gestión de aprendizaje o herramientas externas. Así que eso, ¿verdad?, va de la mano con, pues, si variamos actividades en plataformas virtuales, pues, cuáles son la variedad de herramientas o de tecnologías que vamos a estar utilizando. Y también cómo eso atiende las necesidades de nuestros estudiantes, cómo eso atiende o se adapta a los diversos elementos, por ejemplo, los niveles de manejo, los niveles de dominio de los estudiantes con este tipo de tecnología. Y el cuarto elemento, pues tiene que ver ya con lo que es la protección de los datos y la privacidad. Y aquí pues también vamos a tocar un poquito en ese tema lo que tiene que ver con el uso de herramientas de inteligencia artificial y los elementos de los riesgos, ¿verdad?, en esa privacidad y en los datos que compartimos utilizando esas herramientas. Así que dentro de estos 4 elementos vamos a mirar entonces de manera individual, pues cuáles son esas estrategias que se recomiendan para poder cumplir con este estándar número 6, con cada uno de estos elementos del estándar número 6, cuáles son esas buenas prácticas. Cuando hablamos sobre seleccionar las herramientas que utilizamos en el curso, pensando en apoyar los objetivos de aprendizaje, pues nos referimos a que vamos a utilizar tecnologías donde la tecnología como tal sea, ¿verdad?, la herramienta que nos permita llevar a cabo, conseguir o lograr ese objetivo. Por ejemplo, si nosotros tenemos, y voy acá a usar uno de los ejemplos que di en las actividades anteriores, ¿verdad? Tenemos un análisis, pues nosotros podemos usar diferentes herramientas para que el estudiante pueda proveer ese análisis. De manera instantánea pensamos, hay un objetivo de análisis, pues vamos a hacer un escrito. Vamos a hacer un ensayo, vamos a hacer un análisis crítico, un análisis reflexivo. Podemos utilizar la tarea, ¿verdad?, como esa herramienta para recoger ese escrito que lleva a cabo el estudiante. Pero nosotros podemos modificar esa actividad sin la necesidad de modificar el objetivo o el resultado de lo que queremos de ese objetivo. Nosotros podemos tener actividades donde le pidamos al estudiante hacer un análisis, literalmente desde un foro de discusión. Nosotros podemos diseñar un foro de discusión donde requiera un análisis crítico del estudiante. Nosotros podemos diseñar cuestionarios donde requiera, ¿verdad?, esas contestaciones requieran un análisis del estudiante. Podemos generar diferentes actividades interactivas que fomenten lo que es el análisis y la reflexión por parte del estudiante.
Y eso, pues capturamos, ¿verdad?, esa participación y así tenemos la evidencia de que el estudiante logró ese objetivo. Nosotros también podemos integrar como estrategia, ¿verdad?, dentro de este elemento, es la integración de herramientas en nuestro LMS. Entre paréntesis coloco Moodle porque es el que vamos a usar de ejemplo, pero podemos utilizar herramientas externas integradas a Blackboard o a cualquier otro sistema de gestión de aprendizaje. Ahora, lo importante es que cuando integramos las herramientas, ya sean las internas o las externas, nos aseguremos que están alineadas, ¿verdad?, con la competencia o con los objetivos de aprendizaje y que también son compatibles con los dispositivos donde los estudiantes están tomando nuestros cursos. A veces asumimos que los estudiantes están tomando los cursos en una computadora donde tiene todo un sistema, donde tiene la plataforma con todas sus herramientas, con toda su interfaz tal cual nosotros la vemos, porque probablemente trabajamos el curso desde una computadora y nos podemos dar con el caso de que tengamos estudiantes que no tienen computadora, que todo lo manejan a través de un iPad o que todo lo manejan a través de una tableta Android. O que esperemos que no, ¿verdad? Pero que todo lo manejen a través de un teléfono celular, que eso sería muy retante. Pero pues podemos tener situaciones, ¿verdad? Podemos tener estas consideraciones, estos casos que son quizás los mínimos, pero estas herramientas y estas tecnologías que utilicemos las tenemos que utilizar considerando todos esos elementos. ¿Por qué? Porque eso va a representar entonces una limitación para el estudiante, aunque más adelante vamos a hablar sobre lo que es la parte de que sean compatibles, pues, ¿verdad? Lo adelanto como parte también de esta estrategia. En las buenas prácticas, pues, ¿qué es lo que buscamos? Que en el curso, en la información del curso, cuando estamos trabajando con las actividades y estamos integrando herramientas externas, pues que podamos explicar cómo esa herramienta ayuda a alcanzar los objetivos de aprendizaje. Lo más fácil en muchas ocasiones es pues tener una sección, ¿verdad?, en lo que sería ese sílabo del curso, en lo que sería la información general del curso, lo que van a hacer las herramientas que va a utilizar el estudiante, si son herramientas fuera de la plataforma, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo le doy el sílabo a los estudiantes, ellos tienen una sección donde aparecen todas las tecnologías o herramientas requeridas para el curso híbrido. La mayoría de mis cursos son híbridos, así que yo uso esa de base y esa es la que modifico. ¿Y qué es lo que hago? Aunque parezca quizás un poco evidente, ¿verdad? Y repetitivo, pero yo en esos requisitos le establezco al estudiante que necesita un dispositivo donde pueda tener ciertos elementos. No le digo necesita una computadora porque pues no sabemos la capacidad y las necesidades ¿verdad?, o cuán accesible sea para el estudiante tener una computadora como tal, pero sí le dejo saber que necesita un dispositivo donde pueda llevar a cabo ciertos elementos, ¿verdad? Si vamos a tener las reuniones sincrónicas, pues necesito un dispositivo que tenga cámara, que tenga micrófono, que tenga bocina, necesito un dispositivo donde maneje la plataforma en su versión web. No les recomiendo, y esto es algo, ¿verdad?, personal, no les recomiendo a mis estudiantes utilizar las versiones de las aplicaciones porque yo integro muchas herramientas externas y entonces en la aplicación no se ven todas de la manera correcta. Así que pues les dejo saber que tienen que tener un dispositivo donde puedan acceder a la plataforma de gestión de aprendizaje versión web, donde puedan tener lectores de documentos en PDF, donde puedan manejar documentos en Word, en Excel, en PowerPoint, y ahí pues dependiendo del curso y de los requisitos, ¿verdad?, pues ciertos elementos adicionales. Y el segundo elemento, como segunda buena práctica, pues tiene que ver con la evaluación continua de esas herramientas. Si yo voy a integrar herramientas externas, más allá de lo que son las de la plataforma, las plataformas, hay otros equipos, ¿verdad? Hay otras oficinas que se encargan de lo que son las actualizaciones, que se encargan de todos los elementos de seguridad de lo que es la plataforma de la institución.
Ahora, todo lo que yo integre externo, pues yo como docente soy responsable de asegurarme de las actualizaciones, de los enlaces, de los accesos, ¿verdad? Que todo esté de acuerdo a cómo fue esa planificación inicial. Imagínense si yo diseño un curso y lo vuelvo a ofrecer en 2 años, lo más probable es que esos enlaces que yo le estaba proveyendo a los estudiantes para participar en un Padlet que estaba abierto o que participar en una discusión en Kialo o en cualquier otra de las aplicaciones que yo uso, esos enlaces lo más probable es que no le funcionen a los estudiantes. ¿Por qué? Porque ya pasaron 2 años, ya vencieron, probablemente esos espacios colaborativos tenían una fecha para estar abiertos, luego cierran o se borran o la herramienta ya no existe, como ha pasado en muchas ocasiones, que en un semestre utilizo una herramienta y al otro semestre pues la herramienta ya dejó de estar disponible o era gratis y ahora es con pago, así que tengo que buscar alternativas. Eso es un elemento bien importante cuando hacemos integración de herramientas y aplicaciones externas a nuestra plataforma de gestión de aprendizaje. Tenemos que darle una mirada, ¿verdad? Antes de comenzar la clase y asegurarnos de que siguen activas, de que las cuentas, ¿verdad? De los enlaces están funcionando y que todo va a correr sin problemas durante el semestre. Este es el ejemplo que les estaba mencionando sobre el texto que yo le presento a mis estudiantes en el sílabo, ¿verdad? Donde les dejo saber que necesitan acceso a la computadora o a un dispositivo móvil, pero necesitan tener diferentes elementos. En este caso, para este curso en particular, es donde saqué la captura del sílabo, necesitaban tener la capacidad para instalar programados porque esto fue de un curso de simulaciones y videojuegos, así que iban a instalar programados para diseñar simulaciones y para trabajar con videojuegos. Micrófono, bocina o webcam, ¿verdad? Si es en una laptop, lector de documentos en formato PDF, la suite de Microsoft o equivalente para dejar, ¿verdad? Las opciones abiertas ahí según el acceso y la preferencia del estudiante, la cuenta de correo electrónico también, preferiblemente la institucional, acceso a la plataforma de cursos, acceso a Teams y acceso a internet de banda ancha. Ahí pues les dejo saber. Estas son como decir, los requisitos mínimos que necesitan los estudiantes para poder participar de una manera eficiente en los cursos, ¿no? Tuve casos de estudiantes que me decían, que yo no tengo computadora, por ejemplo, tenía un estudiante que utilizaba una tableta en todo tiempo, así que en ese momento en que tuvimos que descargar programado, pues buscaba las alternativas para que pudiera tener en la tableta algo similar o equivalente a lo que iban a estar haciendo los demás estudiantes en su computadora, ¿verdad? Por mencionar ese caso. Así que eso pues también le da al estudiante desde el inicio una claridad sobre cuáles van a ser esas herramientas. Perdón, en este caso, cuáles son los recursos tecnológicos que van a necesitar. Ahora, para las herramientas, pues sí, yo tengo dentro del curso, ¿verdad? Tengo los módulos a las unidades temáticas identificadas y para cada una de esas unidades le dejo saber al estudiante si hay una herramienta externa que vamos a estar usando. Yo utilizo mucho H5P. H5P ya está integrada a Moodle, ¿verdad? El Moodle que tenemos acá en Río Piedras ya es una herramienta que yo puedo activar dentro de la edición de mi curso y puedo construir la lección interactiva, el libro o el ejercicio de la actividad que vaya a hacer con los estudiantes directamente desde el curso en Moodle. H5P funciona independiente, ¿verdad? Para aquellas personas que usan otros sistemas de gestión de aprendizaje que probablemente no saben si H5P tiene esa integración y les interesa usarla, la pueden usar de manera independiente. H5P tiene su página web donde ustedes pueden hacer su cuenta totalmente gratuita y de ahí pueden gestionar todo lo que son esos contenidos interactivos y simplemente lo comparten con los estudiantes a través de un enlace o si la plataforma tiene la capacidad de mostrar el contenido incrustado o embed, pues lo pueden hacer también de igual manera. Otras herramientas
externa, cuando usamos, por ejemplo, debates en línea, yo uso una herramienta que se llama Kialo, así que yo le dejo saber a los estudiantes, este debate es en Kialo, este es el enlace a Kialo. Si es la primera vez que han usado Kialo, estas son las instrucciones. El estudiante tiene un sistema de instrucciones de cómo conectarse con su cuenta institucional, cómo participar en el debate, dónde tiene que marcar para participar, cómo va a dar, ¿verdad?, los votos a favor o en contra, cómo va a llevar a cabo esa actividad y luego cómo regresa a Moodle. Lo mismo, por ejemplo, Forms, muchos de mis cuestionarios yo los trabajo utilizando Microsoft Forms, que para efectos de Moodle, ¿verdad?, pues lo traigo como enlace, así que el estudiante sabe que cuando marca sobre ese enlace le deja saber que eso lo va a llevar a un cuestionario en Microsoft Forms. Usualmente lo dejo abierto para que el estudiante no tenga que hacer login de nuevo en la plataforma. Así que es un enlace que no requiere esa restricción de que el estudiante tenga que iniciar sesión en Microsoft para poder participar, sino que es abierto a la vez que tiene el enlace en el curso, le abre la nueva ventana, participa en el cuestionario o en la actividad que tengamos en Forms y luego regresa al curso. Por ejemplo, hay otros módulos donde se integran los foros. Ya esto es interno, así que ya el estudiante maneja la parte del foro interna en el curso. Dentro de Moodle hay una actividad que se llama base de datos, que también la he integrado en algunos de mis cursos, particularmente para crear inventarios y, ¿verdad?, otros ejercicios similares. También está integrado dentro de Moodle. Adicional, uso mucho herramientas externas como Genially, como Canva, cuando es la parte lúdica o gamificada, pues EducaPlay o Gamoteca, y esas son herramientas externas que, de nuevo, yo le dejo saber al estudiante con antelación que va a acceder a esas herramientas. En muchos casos utilizo las sesiones virtuales, sincrónicas que tenemos, o las presenciales en los cursos híbridos, para yo demostrarles en vivo cómo manejar, cómo hacer la cuenta o cómo conectarse a las herramientas y cómo manejarlas. Y ya después asigno, ¿verdad?, lo que sería la parte práctica, donde el estudiante en su momento lleva a cabo el ejercicio, todo guiado con un documento donde ya va manejando paso a paso lo que tiene que hacer en cada una de esas herramientas. Para el segundo elemento de este estándar número 6, pues lo que estamos buscando es que esas herramientas promuevan la participación del estudiante y promuevan ese aprendizaje activo. Por lo tanto, dentro de las estrategias buscamos fomentar la participación mediante herramientas interactivas. La mencionamos los foros, las encuestas, herramientas de colaboración, por ejemplo, Wiki en el mismo Teams. Si usamos el Microsoft Teams, tenemos herramientas de colaboración dentro de Teams, que es un espacio de colaboración, ¿verdad?, en su naturaleza. Tenemos herramientas como Padlet, por ejemplo, o Miro, que también nos permiten crear esos muros colaborativos o esos espacios colaborativos externos a lo que son los sistemas de gestión de aprendizaje. Y como una segunda estrategia, pues incorporar tareas que requieran participación activa. Vamos entonces a diseñar, vamos a pensar en actividades que busquen motivar a los estudiantes a que puedan interactuar entre ellos. Y recuerden que la interacción puede ser sincrónica como asincrónica. La idea es que haya una interacción entre los estudiantes, que haya una interacción con el contenido, que no sea simplemente hacer una lectura y ver un video y que sea esa parte pasiva, vamos a convertirla un poco más activa. Yo sé que hay elementos, hay cursos, ¿verdad?, disciplinas que su naturaleza, la mayoría de los elementos de contenido y de aprendizaje es más pasivo, pero tenemos diferentes estrategias que los podemos convertir en algunas actividades de participación activa o de interacción del estudiante con ese contenido. Dentro de las buenas prácticas, pues generar una variedad de actividades, y esto va relacionado, como les mencioné, con ese estándar número 5. Tenemos actividades, ya sea sincrónicas, asincrónicas, pues como tenemos esa variedad de actividades, pues utilizar dentro de esa diversidad herramientas también que apoyen
en lograr esas actividades particularmente aquellas que requieren interacción del estudiante con el contenido. Y otra de las buenas prácticas es lo que es la retroalimentación rápida. Tenemos la capacidad de usar tanto las calificaciones, el área de calificaciones del curso, lo que es el área de comentarios o de retroalimentación para poder proveerle a los estudiantes esos comentarios que son inmediatos cuando el estudiante lleva a cabo un ejercicio, lo cual lo va a ayudar a también tener esa parte activa y de mejora, ¿verdad? Ese compromiso con esas experiencias de aprendizaje. Dentro de de variar las actividades, esto es un ejemplo, de nuevo, de un curso que ofrecí el semestre pasado. Y en esta tabla, mi tabla de alineación, yo tomé el documento que fue diseñado y que tenemos ¿verdad? Disponible tanto en la plantilla del curso Moodle para efectos del recinto de Río Piedra. Ese documento, que es la tabla de alineación, donde tenemos un documento que podemos descargar y vemos allí las columnas, todos los elementos que están alineados también con los estándares de Quality Matters, pues yo lo convierto en una tabla en Excel para manejarlo con todos los elementos, las fechas, los tipos de encuentro. Le añado unos elementos adicionales a mi tabla de alineación para yo poder organizarme. Dentro de esa organización del curso, yo tengo identificado lo que son las actividades, que llevo a cabo con los estudiantes, ya sea de forma asíncrona o en reuniones sincrónicas, y lo que son, ¿verdad? Esas actividades o esas evaluaciones, que es lo que yo le llamo los entregables. Y si miramos la columna de actividades, pues podemos ver que tenemos exploraciones, tenemos foros, tenemos debates en Kialo, así que hay una diversidad y el estudiante todas las semanas no está llevando a cabo la misma actividad, sino que está haciendo debates, hay discusión de lectura, hay breakouts donde se reúnen sincrónicamente en grupos más pequeños, hay exploraciones que hacen de manera independiente, hay foros que hacen de manera independiente y así pues vamos haciendo esa variación de las actividades. El tercer elemento de este estándar de tecnología del curso, lo que indica es cómo, ¿verdad? Diversificamos esas herramientas, y un poco lo hemos tocado en los otros dos, en las herramientas utilizadas y en cómo esas herramientas promueven la participación del estudiante. Pero acá entonces lo que buscamos es identificar, ¿verdad? Cuáles son esas herramientas variadas, y lo que se busca es diversificarla en relación de poder incorporar esa combinación de herramientas que representan espacios de comunicación. Por ejemplo, los foros, los correos electrónicos, la mensajería instantánea. Si usamos aplicaciones de mensajería grupales, por ejemplo, en mis cursos yo utilizo los group chat en Teams, porque como usamos Teams como plataforma de comunicación sincrónica virtual, pues ahí también yo tengo un chat de grupo donde están todos los integrantes de la clase, y lo que es comunicación más inmediata, anuncios, cambios, cosas que el estudiante pues va a necesitar tener más accesible y de manera más inmediata, se las comparto a través de ese chat. Ya cuando son comunicaciones más formales del curso, pues entonces se las comparto a través de correo electrónico, pero pues tenemos una combinación de esas herramientas de comunicación. También se recomienda tener herramientas de colaboración, y en herramientas de colaboración podemos pensar desde el mismo Teams como plataforma, podemos pensar en las herramientas versión web de Microsoft, que muchas de ellas pues permiten tener varias personas trabajando a la vez en un mismo documento, en un mismo espacio colaborativo. Podemos pensar en wikis, podemos pensar en herramientas como Padlet, y así pues si buscamos herramientas externas podemos encontrar muchas herramientas que permiten generar colaboración. El mismo Canva, nosotros podemos compartir un espacio o un documento donde los estudiantes pueden estar trabajando de manera colaborativa en el mismo. A esto también
se le añade lo que son las herramientas de evaluación. Acabo de ver ahí un typo, dice herramientas y no aparece la palabra evaluación, pero ahí es herramientas de evaluación. Y en este caso, pues nos referimos a cuestionarios y tareas, ¿verdad? O todas esas herramientas que están integradas en el sistema de gestión de aprendizaje que nos permiten llevar a cabo la evaluación formal, ¿verdad? Esas actividades que van a tener una valoración y esa valoración tiene un peso en la calificación final del curso. Y luego tareas de herramientas de presentación, por ejemplo, pues PowerPoint, porque es la que más manejamos o quizás la que se menciona con mayor frecuencia, pero también tenemos otras herramientas de presentación. El mismo Canva nos crea unas presentaciones muy visuales, muy llamativas y organizan la información de manera diferente a como tradicionalmente se hace en PowerPoint. Por ejemplo, tenemos Prezi, que hace muchísimos años era una de las herramientas que más se utilizaba, hasta que, ¿verdad? Pues nos llegó la fatiga de los movimientos en Prezi, pero ya Prezi ha tenido una evolución y ahora integra muchos elementos visuales diferentes para generar presentaciones también que sean más dinámicas. Tenemos los videos, la herramienta de videos la podemos utilizar también como esas herramientas de presentación. El segundo elemento, que es el de la segunda estrategia, debo decir que es aprovechar entonces los recursos multimedia. Vamos a integrar esos recursos como video, podcast, infografía, animaciones, ¿verdad? Y entonces eso nos da la oportunidad de diversificar la forma en cómo le presentamos el contenido a los estudiantes. También tenemos una capacidad para llevar a cabo estas interacciones de estudiante y contenido mucho más activo y también es atractivo para las formas en que los estudiantes prefieren manejar el contenido. Hay ocasiones en que yo, si tengo el espacio, ¿verdad? Y tengo la flexibilidad en mis cursos, le pregunto a los estudiantes cuál es su preferencia en cuanto al manejo del contenido, si prefieren una lectura densa, completa, que ellos puedan hacer en el momento, ¿verdad? Asignado, o si prefieren entonces convertir esa lectura o sustituirla por un video de una conferencia que realmente le da la misma temática, ¿no? La idea es, contenido es el mismo, el medio es lo que cambia. Busco la manera en que si hay un medio que sea más efectivo para el estudiante, pues poder proveerle ese medio y que el estudiante entonces pueda recibir esa información a través de ese medio que pues va a ser más efectivo para él. Dentro de las buenas prácticas, pues lo que estamos buscando es incluir los diferentes tipos de herramientas y de medios en el sentido de poder variar en cuanto a los formatos y a las tecnologías, pues para cubrir esos estilos de trabajar el contenido y de que el estudiante pueda manejar ese contenido del curso. Y en cuanto a la accesibilidad, pues asegurarnos de que esas herramientas sean accesibles para todos los estudiantes. ¿Verdad? Y aquí estamos hablando desde que sean compatibles con lectores de pantalla, navegación sencilla, compatibles con los dispositivos, compatibles con los sistemas, con las conexiones, ¿verdad? De internet o los requisitos que necesite esa tecnología en cuanto al dispositivo del estudiante. Cuando estamos en cursos que son híbridos, pues yo tengo una oportunidad de estar con el estudiante de manera presencial y poder atender algunos de estos asuntos. Cuando estamos en cursos virtuales, perdón, en línea, que son con reuniones virtuales, pues dentro de esa reunión sincrónica yo puedo trabajar algunos asuntos, quizás no tan dirigidos como lo puedo trabajar en lo presencial, porque puedo ver el problema que tiene el estudiante con su dispositivo, pero pues tenemos una conversación, ¿verdad? Y podemos hablar al momento de lo que esté sucediendo y puede ser algo más guiado. Cuando estamos en un curso que es totalmente asincrónico, pues entonces es un poco más retante poder ayudar al estudiante, conocer exactamente qué es lo que el estudiante quiere decir cuando me está diciendo que no le abre la actividad o que no le funciona o que la pantalla le sale en blanco. Y entonces, pues, no está esa sincronía de la comunicación, así que
pasa un lapso de tiempo en lo que podemos solucionar ese reto con el estudiante. Por lo tanto, nos podemos simplificar buscando herramientas que sean más universales, que si son aplicaciones que el estudiante tiene que descargar, pues que sean aplicaciones tanto para iPhone como para teléfonos Android. Si son herramientas web que el estudiante puede acceder desde cualquier dispositivo conectándose a un navegador, o si, por ejemplo, como me ha pasado recientemente, yo uso más Google Chrome por preferencia, pero tengo equipos donde uso Firefox. Y las herramientas de Microsoft Web, o sea, cuando entro a Word Online o a PowerPoint Online, en Firefox ya no están funcionando. Y hay un mensaje que dice que ya no hay soporte técnico de Microsoft para Firefox, que mejor te muevas a Microsoft Edge, que es como, ¿verdad?, el browser que ellos colocan en primer lugar, o a Google Chrome. Así que obviamente pues yo cerré mi Firefox y me moví a Google Chrome porque yo pues no miro Edge mucho, pero pues ahí ya tenemos una limitación. O sea, la tuve yo como docente, pues mis estudiantes es probable que tengan limitaciones similares si no considero todos esos elementos. Incluso cuando voy a usar herramientas web que yo sé que son, tienen mejor funcionalidad con algún navegador, yo le dejo saber a los estudiantes que para tener una experiencia, una mejor experiencia, pues se recomienda utilizar X o Y navegador y lo dejo ¿verdad?, a opción del estudiante que decida si quiere usar ese o no, porque usualmente cada persona tiene su navegador de preferencia. Pero eso pues representa también una limitación, ¿verdad? Puede representar una limitación. El cuarto elemento dentro de este tema de tecnologías del curso habla sobre cómo nosotros trabajamos con la protección de los datos y de la privacidad de nuestros estudiantes, ¿verdad? Y en este sentido es la información que le proveemos. Nosotros no podemos controlar qué hacen los estudiantes con sus dispositivos, dónde se conectan, a qué páginas acceden, qué aplicaciones descargan, más allá de las que nosotros les recomendamos para efectos del curso. Ahora, nosotros podemos dentro del curso, si estamos utilizando herramientas externas, si estamos utilizando otras plataformas, pues proveerle a los estudiantes, ya sea en un módulo, ya sea en un bloque de información, en esa sección de información general, algún enlace que podamos tener de recursos que lo orienten sobre la privacidad y la seguridad digital, particularmente porque estamos trabajando en ambientes virtuales de aprendizaje en nuestros cursos a distancia. Entonces, si nuestras plataformas sistémicas, ¿verdad?, o institucionales tienen sus políticas de privacidad y tienen sus enlaces en la misma plataforma donde el estudiante puede ir, usualmente están en la parte inferior de la navegación de la plataforma, donde aparece, ¿verdad?, pues todo lo que son los términos de privacidad y las políticas, etc. Pero, de nuevo, si estamos trabajando con herramientas externas, donde requiere que el estudiante pues tenga alguna cuenta o ingrese alguna información personal, pues es importante compartir, ¿verdad?, esos elementos de privacidad y seguridad. Y el otro elemento, pues establecer también cómo nosotros vamos a manejar la privacidad de los estudiantes en el caso de que estemos utilizando plataformas externas a lo que es la institucional, porque ya, de nuevo, la plataforma institucional tiene todos sus parámetros de privacidad y de garantías de protección de datos de los estudiantes. Si estamos trabajando con plataformas externas, sí tenemos que, ¿verdad?, pues tener eso en consideración. Y aquí traigo el tema de las herramientas de inteligencia artificial. Recientemente, pues se publicó finalmente la certificación sobre inteligencia artificial a nivel sistema. En el recinto de Río Piedras tenemos una circular sobre los lineamientos de el uso de inteligencia artificial en los cursos y en actividades académicas y de investigación. Y todo esto, pues, abre la posibilidad de que el docente con los estudiantes lleguen, ¿verdad?, a unos acuerdos sobre cómo y cuándo van a utilizar herramientas de inteligencia artificial.
¿Cuáles son los elementos a considerar cuando trabajamos con herramientas de inteligencia artificial, más allá de la parte ética o las preocupaciones que puedan tener en relación a cómo los estudiantes las pueden utilizar para realizar diferentes actividades o evaluaciones sin la autorización del docente? El elemento que más ¿verdad?, se relaciona con este estándar es la parte de la privacidad de los datos y la seguridad de los datos. Y aquí nos referimos a todas las herramientas que podemos utilizar como los chatbots. Los chatbots de inteligencia artificial funcionan como una aplicación donde tenemos una conversación. Escribimos un mensaje con alguna petición, alguna instrucción. La herramienta nos provee un resultado. En base a ese resultado, lo usamos, ¿verdad? Lo podemos copiar y utilizarlo, o podemos seguir teniendo una conversación con ese chatbot hasta obtener el resultado final. Cuando es una consulta, una pregunta, una instrucción donde no le proveemos datos, no le proveemos información, pues realmente hay ¿verdad?, un riesgo mínimo de lo que es trabajar con algún riesgo en la privacidad o la seguridad de la información del estudiante. Ahora, eso no significa que no haya un riesgo en la privacidad y la seguridad digital de esa conversación, de esas instrucciones, de esa interacción de ese estudiante con esa plataforma. Y de eso pues quizás podemos hablar después en algún webinar relacionado específicamente a inteligencia artificial, pero lo importante es que sea inteligencia artificial o no, toda herramienta que vayamos a utilizar, tenemos que establecer y conocer cuáles son esos parámetros de seguridad y de privacidad que tenemos nosotros como docentes utilizando esas herramientas o nuestros estudiantes utilizando esas herramientas. Buenas prácticas para este cuarto elemento relacionado a lo que es la protección de datos y la privacidad, pues proveer recursos educativos sobre lo que es la privacidad digital, y aquí lo podemos hacer de manera general, ¿verdad?, incluyendo enlaces a guías, tutoriales que le permitan información a ese estudiante. Ya sabemos, ¿verdad?, en cuanto a sistemas, recursos que tienen los estudiantes disponibles, tanto en las diferentes plataformas como en las páginas de las oficinas de sistemas de información. Hay unos recursos ya dedicados a lo que es la privacidad digital, a lo que es la protección en los correos electrónicos, en las plataformas, las contraseñas, etcétera, que podemos compartir esos recursos. Y el otro elemento de buenas prácticas es entonces promover ese cumplimiento de normativas de privacidad, ¿verdad? Y esto lo podemos hacer recordándole a los estudiantes que hay políticas relevantes sobre la privacidad de datos en el caso de que pues el curso merite establecer específicamente esos elementos. Bueno, como ejemplos en concreto del cumplimiento con este estándar, por ejemplo, cuando hablamos de asegurar que esas herramientas tecnológicas apoyen esos objetivos de aprendizaje, pues acá traigo la tabla que les hablé de alineación que tenemos en Río Piedras ya diseñada para trabajar con los cursos a distancia. Y esta tabla, si se fijan en los encabezados, algunos de ellos ya tienen, ¿verdad?, establecido al estándar que se relacionan de Quality Matter. Por ejemplo, pues tenemos el objetivo general, tenemos el objetivo general dado en el prontuario maestro del curso. Tenemos los objetivos específicos, que son los que nosotros desarrollamos basados en esos objetivos generales para nuestras temáticas, nuestro contenido y nuestras actividades. Tenemos entonces lo que son los ejemplos, ¿verdad?, de lo que pueden ser esas evaluaciones, lo que es el material, las actividades que establecemos en el curso, y hay una columna que trabaja con lo que son las herramientas. Y dentro de esta captura de pantalla, yo lo que hice fue resaltar los elementos que evidencian esa alineación. Si en el objetivo es de general,
yo tengo establecido que el estudiante tiene que analizar, pues entonces tengo unos objetivos específicos donde el estudiante tiene que llevar a cabo unas actividades para identificar y para evaluar. Y dentro de esos objetivos en específico, pues entonces tengo elementos de lo que van a hacer esas actividades de interacción y de aprendizaje. Va a ser, ¿verdad?, una discusión de los temas, va a haber artículos, va a haber recursos digitales sobre la temática, tiene que hacer, ¿verdad?, una discusión de esos casos. Va a haber una tarea, esa tarea va a ser a través de la plataforma, así que esa es la herramienta que voy a utilizar y la evidencia pues es ese informe que va a entregar el estudiante. Por ejemplo, pues, otro de los objetivos, hay un objetivo específico para evaluar, pues, cómo lo va a hacer, cuál va a ser esa actividad que va a llevar a cabo, cuáles van a ser esos recursos, va a ser una presentación virtual, grupal, pues, cuáles van a ser las herramientas, en este caso, herramientas de presentación como PowerPoint o como Canva, y pues, el producto, ¿verdad? La evidencia va a ser en la presentación como tal, el documento. Hay un objetivo de aplicación, así que aquí el estudiante tiene que diseñar un recurso multimedia. ¿Cuál va a ser esa evaluación, verdad? Pues el desarrollo de unos productos. Ese desarrollo de los productos los va a hacer a través de actividades que son ejercicios prácticos. ¿Y cuáles van a ser esas herramientas? Pues van a ser programados para creación multimedia, pueden ser programados que tengamos accesibles, programados que el estudiante conozca, programados que hayamos explorado en el curso, y ahí pues pueden ser tanto internos de la plataforma como programados externos. En este caso, en este ejemplo en particular, de desarrollo de productos multimedia, pues eran todos externos, ¿verdad? Y entonces la evidencia va a ser ese producto multimedia que fue creado. La idea es que podamos entonces mirar esto de una forma más lineal para entonces establecer la relación entre la herramienta que estoy utilizando, cuál es esa actividad de interacción ¿verdad? O de aprendizaje que voy a usar y cómo eso se relaciona con el objetivo. Particularmente estas dos columnas, las de actividades y las de herramientas relacionadas a los estándares que estamos trabajando hoy, que son el estándar 5 y 6. Promover el compromiso, ¿verdad?, y el aprendizaje del estudiante mediante la tecnología, pues como les mencioné, yo utilizo una herramienta que se llama H5P, que está integrada en Moodle. Esto es un ejemplo de lo que es un contenido interactivo tipo libro. Esto lo que me permite es crear diferentes páginas de contenido. Esas páginas aparecen en un sistema de navegación, hay un sistema de registro de cumplimiento. Mientras el estudiante va navegando por las páginas, pues se van marcando como actividades que ya el estudiante realizó. A eso le puedo añadir preguntas rápidas. Por ejemplo, en este caso le añado un cierto y falso después de varias interacciones que tiene el estudiante. También le puedo añadir videos en YouTube con interacciones en los videos, interacciones externas. Al final, el estudiante tiene lo que se llama el summary, ¿verdad? O el resumen de lo que fue todo ese recurso interactivo, y le deja saber al estudiante lo que le falta por contestar o lo que le falta por leer, el porcentaje de progreso y también la puntuación en cuanto a los ejercicios interactivos. Si se está recopilando la puntuación, pueden ser sin puntuación, totalmente abiertos y a modo de práctica, pueden ser con puntuación. Y esa puntuación la podemos tener para efectos de lo que es assessment o para los efectos de lo que es algo más formativo, o la podemos tener sumativa en el gradebook del curso. La herramienta dentro de la plataforma nos da muchas posibilidades. También podemos integrar presentaciones. Por ejemplo, pues una presentación que yo tengo ya diseñada en PowerPoint, pues la puedo integrar para que el estudiante la navegue en la plataforma. Usualmente esta técnica yo la uso con los estudiantes previo a la reunión. O sea, yo le proveo al estudiante la presentación
para que la tenga disponible y ya puede tener una idea de cuáles son los temas. Claro, mis presentaciones no es que sean muy guiadas de forma individual, sino que requiere, ¿verdad?, un acompañamiento. Así que el estudiante la tiene más para tener una idea inicial de cuáles son los temas, cuáles son algunas definiciones de conceptos que ya tiene de antemano y así la sesión de clase puede ser más dinámica y más abierta a lo que es la conversación y la discusión. Otra de las herramientas que encontramos en Moodle, por ejemplo, es la actividad de bases de datos, como que les había mencionado. Esta actividad pues me permite, tanto como el glosario como la base de datos, me permite generar un documento grupal donde todos los estudiantes participan, se establecen cuáles son los requisitos de información que va a completar el estudiante y a su vez le puedo dar puntuación o lo puedo hacer totalmente abierto, ¿verdad? Y como ejercicio o como actividad de interacción. En la parte de diversificar el uso de tecnologías, pues quería presentarles un ejemplo de lo que es Kialo, que es una de las herramientas que yo utilizo para llevar a cabo discusiones o debates fuera de lo que son los foros de discusión en la plataforma de Moodle. Y esta herramienta pues me permite integrarla, así que yo puedo tener una actividad en Moodle con el requisito de cumplimiento de que el estudiante navegue a la página, ¿verdad?, o al ejercicio que está en la plataforma de Kialo, lo complete y entonces en Moodle pues marque que ha completado ese ejercicio. Yo tengo ese tracking, ¿verdad?, o ese registro de que lo completó. Voy a la plataforma de Kialo, allá tengo otras herramientas muy interesantes para el análisis de el contenido de lo que los estudiantes contestaron. Y a eso, pues, si es con valoración, le añado la valoración en Moodle y si es abierto, es para discusión, pues lo trabajamos en una sesión sincrónica en la reunión virtual o lo trabajamos en una sesión presencial si es una clase híbrida. Ya entonces, para ir finalizando, ¿verdad? Un resumen de estos dos estándares. Para el estándar número 5, pues que vamos a buscar alinear esas actividades con esos objetivos de aprendizaje para que cada tarea, cada actividad realmente ayude a los estudiantes de manera progresiva a alcanzar los resultados que deseamos a través del curso, que podamos fomentar esas interacciones activas con estas herramientas que podamos integrar, herramientas colaborativas que podamos integrar en estas actividades. También que podamos planificar esas interacciones de nuestra parte con los estudiantes y también las interacciones que deben tener los estudiantes, los requisitos de interacción de los estudiantes con las actividades y las evaluaciones del curso. Y para el estándar 6, pues alinear lo que tiene que ver con la selección de las herramientas con esos objetivos de aprendizaje, seleccionar las herramientas para apoyar que el estudiante realmente cumpla con los objetivos y no seleccionarlas simplemente porque es lo que está de moda. Promover ese compromiso mediante el uso activo de esas herramientas, también diversificar las tecnologías y aquí pues ya hablamos de los tipos o las combinaciones de herramientas. No significa que vamos a usar 8 herramientas diferentes, sino pues que vamos a combinar aquellas que son de comunicación con aquellas que son de contenido, de multimedia, de actividades, ¿verdad?, o de evaluación en general y ahí pues trabajarlas todas. Y finalmente, buscar la manera de proveer información a los estudiantes sobre lo que son los elementos de privacidad y protección de sus datos, tanto desde la práctica en el curso como con herramientas externas que estemos utilizando en el curso. Y creo que nos quedan un par de minutitos, así que tenemos espacio para una sesión de preguntas y respuestas. Si hay preguntas, ya voy a regresar entonces acá al chat para ver si hay algo que hayan escrito o si hay preguntas entonces de parte de la audiencia, pues atenderlas en los minutos que nos quedan disponibles.
Hay una mano levantada de Nicolás Linares. Voy a abrirle el micrófono para que pueda hacer su pregunta. Ya lo tiene habilitado, Nicolás. Bueno, en lo que sabemos, ¿verdad? Ahí tenemos ahí otra persona, creo. Sí, a Nuria Sayas. Le voy a habilitar el micrófono. Ya tiene el micrófono abierto, Nuria. Puede hacer su pregunta o comentario. Nicolás escribió en el Ujú. chat, doctora. Mi pregunta es si hay investigaciones sobre uso de educación en línea para estudiantes de ciencias de la salud mental. Sí, sí, de hecho hay dos revistas, ¿verdad? Dos revistas académicas que son específicamente para publicaciones de investigaciones de educación a distancia y dentro de todos los temas, ¿verdad? Se hablan de todas las disciplinas y hay de las ciencias de la salud y específicamente hay sobre salud mental, así que las puedo compartir los enlaces de esos journals, quizás en el correo cuando se les envíe el contenido de la presentación, se los envío al SEA para que ellos se las hagan llegar. Pero sí, por lo menos te puedo decir de dos que vas a encontrar mucha investigación sobre el uso de educación en línea. Este, Claro, sí, eso sí, leí, me salió una notificación, Rita, gracias. Leí el mensaje, ¿verdad? En las instancias y particularmente en aquellas que son mayormente asincrónicas, ¿verdad? Pues hay muchos elementos que se han estudiado sobre la interacción, sobre los efectos sociales que puede tener, ¿verdad? En el estudiante, no tener esa interacción simultánea, esa interacción sincrónica, incluso dentro de lo que es sincrónico virtual, pues también se ha explorado todo lo que tiene que ver con esa sensación de aislamiento y de estar solo o sola en una experiencia académica, cuando en realidad pues es parte de un grupo, pero no así tiene esa sensación, ¿verdad? O esa experiencia de sentirse parte o acompañado parte de ese grupo. Nuria escribió que estaba saludando, pero que no se le escucha. No sé si quiere poner su pregunta o comentario en el chat para que la doctora lo pueda leer. Sí, gracias, Nicolás. Pues sí, le voy a hacer llegar esa información para que pueda explorar investigaciones que se han hecho recientemente, particularmente, sobre la parte de educación en línea. Nuria acaba de escribir, doctora. Ok, voy a leerlo acá. Ok, ok, sobre la privacidad de la interacción de los estudiantes. Bueno, si es utilizando la plataforma institucional, en el sentido de la interacción que ocurre en los foros, o la interacción que ocurre entre estudiantes en la mensajería dentro de la plataforma, todo lo que tiene que ya está en la plataforma, ya eso tiene unos parámetros de seguridad y de privacidad de información. Ahora, todo lo que ocurra, todas las interacciones, lo que ocurra externo a la plataforma, incluso a veces nosotros decimos, bueno, pues tengo un video en YouTube, lo pego, ¿verdad? O lo incrusto, uso el embed en la plataforma de gestión de aprendizaje y el estudiante tiene acceso al video de YouTube y lo puede ver, pero el estudiante también tiene acceso a los comentarios y ya los comentarios y toda esa interacción en el video no lo controlamos a través de la plataforma, ya eso es a través de la plataforma de YouTube. Así que si el estudiante hace un comentario en YouTube pensando que lo está haciendo en el curso, pues ahí hay un elemento de la protección del estudiante que no lo podemos controlar. En ese sentido, todo lo que sea uso externo de plataforma, es importante dejarle saber al estudiante cuáles son esos parámetros o esas prácticas seguras
para evitar riesgos de información de privacidad. En el caso, por ejemplo, de mis cursos, cuando integramos las herramientas externas como Kialo, como Padlet, incluso las mismas de inteligencia artificial, yo les dejo saber a los estudiantes. En la mayoría de los casos, busco enlaces que el estudiante no tenga que hacer inicio de sesión y que el estudiante cuando participe, la información que aparece sea anónimo, ¿verdad? Sea un nombre ficticio que genera la plataforma. Muchas herramientas de Google, por ejemplo, tienen esa facilidad de que cuando nosotros compartimos el enlace, aparece pues ¿verdad? Un nombre ficticio, aparece un alias que está conectado y no aparece el nombre del estudiante que está conectado, no aparece el nombre de la persona que escribió el comentario. Y otra de las recomendaciones que yo le hago a los estudiantes es que cuando vayan a establecer el contenido, pues que no compartan nada fuera de lo que tiene que ver con la parte del contenido de clase. Incluso una de las recomendaciones que he hecho en algunos cursos donde tocamos temáticas que pueden estar dirigidas a sus disertaciones, particularmente los cursos que doy actualmente son cursos graduados a nivel doctoral, así que en algunos de mis cursos que tienen un corte un poco más teórico, pues yo les trabajo con los estudiantes esa guía de que vayan definiendo temas de interés para su disertación. Así que cuando van a hacer la participación en esos espacios externos, les dejo saber que tampoco incluyan ¿verdad? El interés de X o Y tema de investigación para su disertación en lo que formalizan esa experiencia. Así que a veces pensamos que la privacidad y la seguridad puede ser, pues no compartas tu nombre, no compartas tu información de contacto o tus enlaces a tus perfiles, pero también hay elementos, hay información que no la identificamos tanto como información personal, pero que también puede estar en riesgo cuando la publicamos en estos espacios virtuales, que en su mayoría pues son espacios que quedan abiertos y que quedan disponibles para que cualquier persona pueda verlo. O sea, todo lo que es externo a la plataforma institucional. Lo que es la plataforma institucional sí tiene ya sus parámetros de seguridad y no es que no hayan riesgo, pero pues son, ¿verdad?, minimizados con todas esas políticas y los parámetros. Sí, Nuria acaba de escribir otra cosa en Sí, el chat, doctora. voy a subir, que estoy viendo varios comentarios. Em, sí, se les debe explicar exacto de forma concreta cuando estamos utilizando herramientas externas. Si lo estamos haciendo a través de Moodle, pues más o menos tenemos ya esa preocupación en cuanto a la privacidad. En cuanto a la seguridad, pues realmente no podemos aconsejar al estudiante que no comparte información personal, pero pues no podemos controlar la comunicación que tiene el estudiante dentro de la plataforma, por ejemplo, por la mensajería instantánea con otros estudiantes o con otros docentes, pues les recomendamos que no comparta passwords, que no comparta acceso e información personal, pero pues esa parte no la controlamos, ya eso queda del estudiante. Pero en lo que es la privacidad de la información del estudiante en la plataforma, eso queda ya resguardado por los parámetros de seguridad que se establecen. En el chat está un comentario de Luis Estremera que Ujú. dice: gracias por compartir esta valiosa información para la enseñanza a distancia y los procesos de transformación de los programas académicos a modalidades híbridas alineados a los estándares de Quality Matters. Muchas gracias, doctora Estremera. Y no veo más ningún otro comentario. Ah, ok. Nicolás tiene otra pregunta. ¿Se va a emitir certificado sobre participación en este taller? Sí. Les exhortamos a que si no están matriculados en nuestra plataforma del SEA, se matriculen porque a través de la plataforma es que va a tener disponible el certificado de la actividad. Déjame compartir antes de que se desconecten las nuevas fechas para aquellos que se habían matriculado en los estándares 3 y 4. Yo sé que debieron haber recibido ya la actualización, pero si no me equivoco, y ahorita tú me confirmas, va a ser el 7 de marzo. Creo que es un viernes. Sí,
Ok, perfecto. Y entonces tenemos la próxima semana estándares 7 y 8, ¿verdad? Que van a ser la próxima semana, el 26, de 10 a 2 igual en este horario. Y finalmente, pues, mi información de contacto para aquellos que todavía no la tengan, allí la pueden capturar y también la van a tener disponible cuando les hagan llegar el material de la presentación.